La manufactura se remonta a miles de años atrás, cuando los primeros seres humanos fabricaban instrumentos con materias primas como las plantas, piedras, piel de animales y metales. Fue gracias a la revolución industrial que se mecanizaron los procesos de fabricación, haciendo que tengamos una mayor eficiencia productiva. Buenas tardes, compañeros, profesor Franklin Cordero Alvarado. Nosotros somos el equipo número 4 de la carrera de Ingeniería Industrial en la materia de procesos de manufactura. Los integrantes del equipo son los ingenieros Luis Alberto Landero Guzmán, Fernando Domínguez Domínguez, Rodrigo Moreno Jackson, César Guadalupe Ortiz Jiménez, Daniel Eduardo Verdugo Cerón y su servidora, Yasmín Pérez Pérez, presentando el tema número 4, procesos de deformación masiva y formación de hojas metálicas. Los procesos de deformación masiva son aquellos que transforman la forma de los materiales sólidos, cambiando, reduciendo así su espesor o su forma tridimensional. Estos procesos se realizan aplicando los esfuerzos exteriores sobre los materiales, cambiando así sus dimensiones y formas. Las hojas metálicas o la transformación de hojas metálicas se realiza mediante un proceso que deforma plásticamente los metales para así darles una nueva forma. Hola, ¿qué tal compañeros y profesor? Yo les hablaré del proceso de forja, extrusión, trefilado y rolado. Son técnicas de conformado de metal que se utilizan para crear materiales y productos con propiedades específicas. A continuación, les hablaré a detalle de cada uno de estos procesos. El forjado es un proceso de fabricación que da forma al metal utilizando fuerza de compresión y un martillo. Casi siempre un martillo mecánico o una matriz. El proceso de forjado se clasifica en función de la temperatura como forjado en frío, templado o caliente. El trefilado es la elaboración de alambre mediante el estiramiento de una barra en frío. Los materiales más comunes en el trefilado son el acero, el cobre y el aluminio. La extrusión es un tipo de proceso de prensado, modelado y conformado que puede hacerse sobre una materia prima determinada con el objetivo de poder crear objetos que tengan cortes transversales bien definidos y fijos. Consiste en lograr empujar por medio de un troquel un determinado material en una sección transversal deseada. El rolado, también conocido como laminado en caliente, es una técnica habitual en la producción de acero, donde una lámina, tubo, perfil o ángulo se moldea mediante rodillos para adquirir una forma determinada. Ahora les hablaré de los principios básicos de la metalurgia mecánica. La metalurgia mecánica es una rama de la ingeniería que se enfoca en el estudio de los comportamientos y procedimientos de los metales y aleaciones. Estos estudian principalmente lo que son sus grados por posibles deformaciones o niveles de carga. A continuación, les hablaré brevemente sobre estos principios básicos. Las propiedades mecánicas de los metales y aleaciones como la resistencia, la dureza, la ductilidad y la tenacidad son fundamentales para entender su comportamiento bajo diferentes condiciones de carga y deformación. Continuando con la exposición, veremos dos temas importantes, lo que son variables principales y defectos de los procesos. Dentro de las variables principales veremos lo que es la flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? Es el proceso que lleva el producto desde la materia prima hasta el producto finalizado. También veremos otra variable como es la resistencia. La resistencia se ve en el tema de la temperatura. ¿Cuánta temperatura puede aguantar la pieza mecánica en el proceso? Si la temperatura es demasiada, esta puede sufrir daño o desperfectos. Otra variable importante es la dureza y la durabilidad. La dureza es el trabajo terminado después de todo el proceso, que la pieza cumpla con los criterios que necesita para formar la pieza correcta. Y la durabilidad es la vida útil que tienen las piezas en el proceso. Algunas de las desventajas en el proceso son orificios, deformaciones o superficies ásperas. Capacidad técnica de cada proceso. La capacidad de proceso
es la propiedad que se puede medir y que indica una uniformidad de proceso. Se puede calcular a través del índice de CPK o el CPM, o con el índice de presentación del proceso PPK o PPM. Para calcular una capacidad de proceso, se tiene que llevar el proceso a un control estadístico. Esto se logra detectando y actuando en las causas especiales de la variación. Algunos indicadores de usuarios o uso de capacidad de proceso son el CPK. Un valor alto de CPK significa que es un valor capaz, mientras que un valor de CPK bajo significa que necesita una mejora. El CP mide la variación total de una relación de proceso de su ancho de tolerancia. A continuación les presentaré el proceso de corte y punzonado. Esto se refiere a la eliminación de un trozo de material, ya sea de lámina o de fleje, a base de golpes de un punzón. También existen numerosas máquinas dotadas de punzones para hacer un corte más preciso. Estas se ocupan en las industrias. O bien podemos emplear troqueles con forma, que en una máquina o una prensa bien montados podemos hacer también un corte perfecto. Las partes de un troquel sencillo son el punzón, la matriz, la base para la lámina y la guía para el punzón. Siguiendo con lo antes explicado, veremos cómo opera una máquina de punzonado. Como podemos ver, primero se introduce el punzón a la máquina. A su vez, se coloca la guía del punzón, la cual se calibra al espesor de la lámina a cortar. Por consiguiente, se calibra la guía de la lámina para realizar un corte con más precisión. Luego se baja la protección y posteriormente se introduce la lámina. Una vez esté en el lugar deseado, se comienza con el proceso de corte y punzonado, accionando la prensa por medio de un pedal de piso y teniendo como resultado un punzonado correcto. Otro punto es el proceso de doblado, y se define como la deformación de un metal alrededor de un eje recto. El metal se deforma plásticamente, así el doblez toma una forma permanente al retirar los esfuerzos que lo doblaron. A su vez, el doblado no sufre ningún cambio significativo. Para hacer un doblado se consta de 3 herramientas: el punzón, los dados y la placa de presión. Continuando con las 3 herramientas fundamentales para un doblado, veremos cómo se realiza el proceso. Primero identificamos el punzón, el cual ayuda a emitir la fuerza hacia la lámina. En segundo lugar, observamos dónde se encuentra el dado, el cual nos sirve para direccionar la lámina en el doblez. Y por último, nos encontramos con la placa de presión, la cual ayuda a la sujeción del dado. Buenas tardes, me llamo Fernando. Yo les vengo a hablar sobre el proceso de embutidos. Esta técnica o aplicación es muy importante, ya que abarca muchas áreas de la industria, de fabricaciones, etc. Como tal, el proceso de embutido es una técnica de transformación de chapas metálicas planas, las cuales son transformadas en piezas huecas tridimensionales. Este proceso se utiliza para la fabricación de elementos complejos como copas y se aplica en diversas áreas de la industria de la elaboración de piezas. También podemos encontrar que existe otro proceso de embutido a la que se le llama embutido profundo, el cual consiste en hacer presión o hacer mayor su gran volumen a la pieza aparte de lo que realmente requiera, pero se utiliza este proceso porque este proceso tiene que ser exacto o eficiente en la hora de la fuerza para no dañar el elemento o el material como se le conoce. En la industria del embutido hay 2 tipos que es se utilizan las 2 maquinarias, que es la mecánica y la hidráulica. La mecánica como tal se utiliza para las fabricaciones en volumen
en masa o en mayoreo como lo conocemos, y la hidráulica es la que les comenté que es la más precisa, la que se utiliza para el embutido profundo, para los elementos complejos como se le conoce, porque es la más precisa, la más adecuada para hacer este trabajo. También podemos hablar sobre otros procesos de formado de láminas metálicas. En las prensas convencionales podemos encontrar, además del doblado y el embutido, otro tipo de procesos como es el planchado, el acuñado, el estampado y el torcido. También se le conoce a uno que se llama el punzado. Es otra forma de formar láminas metálicas. También se le conoce como el proceso más versátil o más usado o el más adecuado para este procedimiento. Esto consiste en llevarlo a una maquinaria que se le conoce como punzonado o como punzón. Esto consiste en que la maquinaria hace agujeros o moldea la placa para formar el acabado necesario o el acabado final, que son las láminas que se conocen hoy en día, que se utilizan para las casas o para cualquier material o para cualquier estructura. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Lo dejo con mi siguiente compañero. De este modo podemos concluir que los procesos de deformación son de suma importancia para el área de manufactura, ya que es indispensable para la elaboración de diferentes piezas mecánicas dependiendo de cada empresa. El equipo 4 le da las gracias por su atención prestada.